creería que solamente están ustedes cuatro. Ustedes tres, estamos cuatro. Bienvenidos al curso de aprendizaje ubicuo y otras modalidades. Básicamente lo iniciamos en la semana anterior. Ustedes ya evidencié algunos trabajos que enviaron. También verifiqué el foro en donde ustedes estuvieron interactuando. Entonces, la idea, en esencia, es que podamos tener una percepción general de qué tipo de actividades y modalidades se pueden llevar a cabo en un aula virtual. En consecuencia, que ustedes puedan reconocer diferentes tipos de modalidades y también saber en qué momento pueden ser aplicados, es decir, en qué contexto van a tomarse en cuenta. Claro, porque dependiendo del contexto, del área en el que yo estoy trabajando, va a acoplarse cada modalidad o va a acoplarse cada actividad que yo esté desarrollando con mis estudiantes. Si yo estoy en un área rural, voy a tomar en cuenta ciertos factores, al igual si estoy en el área urbana. Entonces, eso va a determinar el ambiente. Y el otro es al tipo de población al que yo esté dirigiéndome. No puedo aplicar el mismo tipo de actividades a estudiantes del nivel básico, que son jóvenes, a estudiantes de nivel básico, que son adultos, porque tienen características distintas, necesidades diferentes, y claro, ellos están buscando que nosotros respondamos a esas necesidades, y ese es nuestro trabajo como tutores. Entonces, en esencia, esa es la información general de por qué trabajar un tipo de aprendizaje ubicuo, en donde se experimenten distintos tipos de modelos, distintos tipos de entornos, y que podamos aplicarnos nosotros de forma diversa. Básicamente, necesito que ustedes en su aula virtual verifiquen el libro, que es el que va a fundamentar este curso. Se llama Aprendizaje Invisible, de Cristóbal Cobo y John Moravec. Estos dos autores plantearon el libro que se titula Aprendizaje Invisible. De hecho, va a ser el libro que les va a servir a ustedes durante todo el espacio del curso, para que ustedes puedan leerlo y a partir de ahí elaborar un trabajo final, que es el que van a entregar como lectura. El trabajo que ustedes van a entregar va a ser un ensayo de ese libro luego que lo hayan leído. Entonces, tienen estas semanas para estarlo repasando, leyendo, verificando cuál es el tema que más les ha llamado la atención, y sobre ese tema elaborar un ensayo donde ustedes hacen una propuesta personal y hacen una reflexión acerca del tema que hayan elegido de ese libro. Bienvenida, Alice. Básicamente, ustedes tienen en el aula virtual ese libro, lo van a descargar y pueden ya irlo leyendo durante estas semanas. No sé cómo están ustedes, si ya lo verificaron o no han tenido acceso. Por favor, menciónenme ustedes. Quisiera escucharlos. Sí, al principio cuando usted los vio, dije, pensé yo, pues como no había unas indicaciones, pensé de que había que hacer un trabajo. Dije, en menos de 5 días lo vamos a hacer, no me va a dar tiempo. Leí nada más los subtítulos, dije yo, por cualquier cosa, ¿verdad? Pero ya aclarando eso, porque no había ninguna instrucciones, pues ya tomé en cuenta eso, ¿verdad? Que hay que leerlo. Tenemos prácticamente 4 semanas. 4 módulos para poder nosotros trabajarlo, y queda claro de que hay que, de lo que a mí me guste un tema, tengo que hacer un ensayo. Así es, correcto. Gracias. Sobre esa información se va a elaborar el ensayo, entonces ustedes eligen el tema que más les guste, tengan mejor aplicación, les vaya a servir según su experiencia docente, y puedan ustedes hacer un comentario en torno a uno de los temas que elijan de ahí. Esta información les va a servir a ustedes para elaborar su ensayo y para que culminemos al final del curso, pues con la nota del área de lectura que está asignada dentro del pensum de estudios. Así es que ese es el área de lectura, solamente para poder aclararles de qué es lo que van a trabajar
y no se los voy a calificar cada módulo, sino un producto final al terminar el módulo 5. ¿Está clara esa información o hay alguna duda? Gracias, licenciada. Todo claro, porque como no habían instrucciones, no sabíamos, pero ahorita aclarando y viendo, sin duda, la videoconferencia es para eso, ¿verdad? Para aclarar dudas. Por supuesto. Entonces ahí ya estamos bien. Solamente quienes ya estén ingresando, por favor, envíenme su nombre y su número de carnet al chat para poderlos tener y pueden ingresar al aula virtual para marcar su asistencia. Por favor, vayan ahí. Antes que inicie usted, me surge otra duda. Díganme. Sobre el foro que usted abrió en el módulo 2, aparece, no sé si lo tiene usted a mano. ¿Sí? Fíjese de que quisiera que me aclarara ahí, que ahí no entiendo muy bien. Antes que comience usted, ¿qué es lo que necesitamos hacer o qué es lo no entiendo? Dice leer, después de haber leído, leer el módulo y verificar, y usted pone algunos ejemplos, pero ahí no he captado muy bien, disculpe. Muy bien, correcto, no se preocupe. Yo les voy a dar una explicación general de todas las actividades, tanto la de aprendizaje como la del foro. En un momentito, solo quiero aclarar si tienen algo pendiente o alguna información del módulo 1. Y luego ya me quedo explicándoles el módulo 2 a detalle, todo lo que ustedes necesiten. ¿Te parece? Muy bien, licenciada. Muy bien, gracias Verónica por participar. A ver, entonces necesito me envíen por favor su nombre y su número de carnet al chat y por favor entren al aula virtual para marcar su asistencia. Como ustedes leyeron en el módulo 1, ustedes verificaron acerca de dos tipos de comunicación que existen dentro de los entornos virtuales o de las aulas virtuales. ¿Cuáles son esos dos tipos de comunicación que podemos trabajar? A ver. Asincrónica y sincrónica. Correcto. ¿Y la asincrónica cuál es, Minor? Por favor, Minor Carías. La que estamos, perdón. La sincrónica es la que no se hace la que se puede recurrir en cualquier momento, ¿verdad? Correcto. Básicamente no estamos en un tiempo real. Para recordar un poquito la palabra, cronos es tiempo y a quiere decir que no estamos en el tiempo, estamos fuera de tiempo, cada uno está en una actividad diferente y está en su propio medio según su disponibilidad, pero que podemos tener acceso a la información. Así es que esa es la comunicación asincrónica, aquella que nosotros podemos visualizar a través de un aula virtual, a través de un correo electrónico, pero que no estamos justamente en el momento que el otro, el receptor, está con la información. Así es que no logramos concretarla al mismo tiempo. De tal manera que existe también una comunicación sincrónica. Justamente esa es la que estamos nosotros trabajando en este momento. Estamos todos conectados en un tiempo real y podemos interactuar, resolver dudas, comunicarnos a través de este entorno que es una plataforma de Zoom, pero que podría ser otra. Podría ser, por ejemplo, Skype, podríamos realizarlo a través de una videollamada de WhatsApp, y existe una diversidad, así es que ustedes enlistaron algunas actividades que podrían trabajarse con una comunicación sincrónica. ¿Pueden mencionar alguna de ellas? Por ejemplo, Andrés. Buenas noches, licenciada. Un Buenas ejemplo noches. de comunicación sincrónica, bueno, yo coloqué el soporte remoto porque permite a los estudiantes poder conectar sus dispositivos al mismo tiempo. Así es. Correcto, muy bien, muchas gracias, Andrés. ¿Alguno más que haya trabajado sobre esta misma actividad o que haya propuesto otra? A ver, Verónica.
Está por acá también Alice Pérez. ¿Alguna actividad sincrónica que haya desarrollado en su tarea? Tampoco. Bueno, básicamente en la comunicación sincrónica vamos a permitir nosotros tener un poquito más de interacción, pero existen factores que nos van a dificultar mucho más dentro de nuestro medio. En Guatemala existe una dificultad grande respecto a la conectividad y este es un factor importante dentro de la comunicación sincrónica porque justamente ustedes necesitan tener red Wi-Fi o tener datos dentro de sus móviles para poder accesar a este tipo de plataformas. Son plataformas en línea y necesitamos tener acceso. Entonces, en nuestro país todavía tenemos dificultades para tener comunicación, muchísimo más en ciertas regiones donde el acceso al Wi-Fi no existe y en lugares en donde también las comunidades no tienen el acceso económico para poder adquirir este tipo de servicios. Entonces, justamente ha sido una forma innovadora de ir trabajando y que la tecnología se vaya desarrollando, pero esos factores todavía en nuestros países latinoamericanos son los que más dificultad nos están causando. Así es que el estudiante podría tener mayor libertad, pero por eso dentro del foro ustedes mencionaban cómo podríamos nosotros resolver esa problemática. No tenemos el acceso, pero sí debemos trabajar con el estudiante actividades que promuevan la innovación, el desarrollo tecnológico. Sin embargo, esto nos mantiene un poquito cerrados al desarrollo de más actividades. Ustedes proponían, y me parecía interesante, cierto desarrollo de cómo podemos nosotros mejorar actividades tecnológicas offline. De hecho, leí lo que Andrés propuso y me pareció bastante interesante. Andrés, ¿nos puede comentar un poquito acerca de lo que proponía en el foro? Sí, licenciada. Bueno, personalmente en mi trabajo, pues trabajo en el área de computación, ¿verdad? En el área académica, pero en el área donde estoy no hay acceso a internet, ¿verdad? Es totalmente nulo. Entonces lo que he estado son aplicaciones offline, ¿verdad? Descargo yo en mi casa, ¿verdad? Donde sí tengo internet y luego pues ya las distribuyo en las diferentes computadoras solo por medio de mi USB, ¿verdad? Y me ha ayudado bastante porque la mayoría de los alumnos, ¿verdad?, que también vienen de áreas rurales, tampoco tienen internet en su casa. Entonces sí les ayuda bastante el hecho de que las aplicaciones no necesiten de conexión para poder ser trabajadas. Justamente está resolviendo una problemática que tiene en su entorno, pero que siempre está adquiriendo o utilizando aspectos tecnológicos de una manera más accesible a la población. Y justamente con eso iniciaba. Cuando nosotros trabajamos en una comunidad debemos determinar el ambiente en el que están y el tipo de población al que nosotros nos estamos enfocando. Y de ahí parte el que podamos resolver la problemática tanto de conectividad como de otorgarle a las personas una innovación o un desarrollo en un aula, pero que tenga una mejora cada vez mayor sin exigirles algo que ellos no pueden tener acceso. Entonces, como bien lo explicaba, no podemos llegar a la comunidad, exigirle que tengan acceso a Internet, cuando podemos nosotros de una manera mejor plantearles una solución a través de aplicaciones que sean offline y que tengan igual acceso a través de actividades en las que no utilicen este tipo de herramientas. Así es que básicamente la comunicación asincrónica ha abarcado la mayor parte de las actividades,
porque obviamente no se tiene acceso. Ustedes están inscritos en un profesorado en el que deben tener acceso a todo este tipo de redes, al Wi-Fi, aplicaciones, pero cuando nosotros desarrollamos este contenido con estudiantes que no lo tienen, debemos considerar. El aprendizaje ubicuo va a abarcar aquel desarrollo cognitivo en donde implique en cualquier lugar pueda el estudiante conectar con información, accesar a la información, sea de tipo de comunicación sincrónico o asincrónica. Cuando nosotros desarrollamos este tipo de elementos en un aula, hacemos que el estudiante pueda desarrollar habilidades y capacidades propias. Y eso es lo que requiere que un profesor indague en el estudiante, no solamente comunique, sino logre en el estudiante desarrollar habilidades propias y que todos los estudiantes tienen diferentes habilidades. Entonces, no tratamos a los estudiantes por igual, sino dividir esa parte elemental que cada uno posee para considerar que su aprendizaje va a tener un mayor enfoque en lo que él necesita saber. Por ejemplo, un estudiante que le gusta el arte, yo debo tomar en cuenta características personales de él para poder aplicar contenido que vaya a despertar sus habilidades y su conocimiento, y con base en eso él pueda desarrollarse mejor. No puedo exigirle a un estudiante cuando va más allá de las habilidades que él tiene o que desconoce de eso porque no le gusta, porque no le llama la atención. Entonces, a veces cuando hablamos de aprendizaje invisible, que es el libro que ustedes están leyendo o van a leer durante estas 4 semanas siguientes, hace mención a un aprendizaje que no está en un currículo, no está establecido en el sistema educativo, pero que como profesor debo reconocer en el estudiante capacidades innatas que él tiene, aquellas habilidades únicas que le van a ayudar a desarrollar contenido, tomando en cuenta que dentro del ambiente de información hoy existen cantidades de páginas a las que él puede accesar y no necesita tanto que yo le explique, sino que sea un orientador que despierte esas habilidades en él. Entonces, básicamente, ese aprendizaje invisible está inmerso dentro de un sistema educativo que necesitamos nosotros ir transformando. Y eso se puede lograr a través de una metodología que sea de aprendizaje ubicuo o de otras modalidades que van a estar fuera del sistema tradicional de educación. Entonces, vamos a aplicar un aprendizaje, por ejemplo, a través de WhatsApp. Se puede aprender a través de YouTube. No sé cuántos de ustedes han aprendido a través de YouTube algo que buscaban y que justamente está respondiendo a nuestras necesidades, porque no necesitamos tener al profesor enfrente, pero sí una aplicación va a responder a esas necesidades propias, a lo que yo necesito saber, algo que desconocía. Puedo aprender acerca de geografía, de matemática, de física. De hecho, YouTube ha sido muy buscado por los estudiantes cuando deben aplicarse en cursos de física. ¿Por qué? Bueno, porque se está respondiendo a las necesidades, algo que ellos necesitan reconocer, necesitan saber, y lo pueden encontrar de una manera fácil y práctica. Aprenden en cualquier momento, en diversidad de modalidades. Así es que esa es la parte introductoria que tiene el aprendizaje ubicuo y que nosotros como profesores debemos mantener activa o recordar constantemente que es una necesidad cambiar de pensamiento, cambiar de la educación tradicional que llevamos a practicar una formación educativa más diversa, que no nos cerremos nosotros en el mismo aprendizaje que se realiza en las aulas físicas a las aulas virtuales. Eso es lo que regularmente se suele practicar y que se quiere cambiar. En un aula física se aplica la educación tradicional, pero las aulas virtuales también se están convirtiendo en ese tipo de elementos, en aulas que se constituyen
en espacios tradicionales, monótonos, y lo que se requiere es que haya una interactividad con el estudiante y un desarrollo de habilidades. Básicamente eso es el módulo 1 que ustedes desarrollaron. Me parece interesante que ya algunos elaboraron pues su quiz, otros que no pudieron tener acceso, que vamos a estar pendientes de cómo se les resuelve, pero ahora sí quisiera platicar acerca de las actividades que tienen ustedes en el módulo 2. Si tienen acceso, pueden ingresar al aula virtual y van a visualizar en el área de recursos el contenido 02, que es toda la información teórica que constituye este módulo 2. Y luego, en el apartado de actividades, van a encontrar el cronograma, en donde aparecen las fechas establecidas para esta sesión o para la semana de trabajo. La empezamos hoy, que es 22 de marzo, y ustedes van a tener la lectura de contenidos hasta la fecha 27 de marzo. Quisiera mencionarles que lo que ustedes deben aprender o deben verificar ahí en el aula virtual es el contenido teórico que yo les establecí a través del modelo. Ahí lo descargan y van a visualizar como cada tema y subtema de lo que se va a desarrollar durante esta semana. También la lectura del libro asignado. El libro es Aprendizaje Invisible, de Cristóbal Cobo y John Moravec. Lo encuentran ahí para descargarlo. Ya les había mencionado. Pero para quienes estén ingresando todavía, deben descargar su libro y cuando lo hayan descargado, pues empiezan la lectura. No van a entregarlo por semana, sino al finalizar la semana. Al finalizar el mes, perdón, cuando terminen la semana 5. Cuando ustedes terminen la semana 5 de lectura, van a entregar el producto. El producto es un ensayo en donde ustedes establezcan su reflexión respecto al libro y un análisis específico. Ahora, cuando ustedes hacen un análisis de un ensayo, ustedes deben establecerse solamente en un tema que más les haya interesado de todo el libro. Entonces, no van a hacer el ensayo de todos los temas y subtemas del libro, sino ustedes eligen un tema específico y cuando lo hayan elegido, sobre ese desarrollan su ensayo. ¿Me explico? ¿Hasta ahí voy bien o tienen alguna duda? Bien, claramente, licenciada. Perfecto. Bueno, entonces esa es la nota que se les va a ponderar de la lectura para este curso. Sobre ese ensayo se les va a ponderar su nota. Bueno, terminando esa parte que ustedes van a elaborar, recuérdense que el ensayo es de 10 puntos al finalizar todo el semestre, todo el mes del curso. Así es que deben elaborar un buen producto de ensayo y solamente el ensayo constituye 2 cuartillas, es decir, 2 páginas. Bueno, pasando del área de lectura del libro y lectura de contenidos para esta semana, tienen la fecha del 22 al 27 de marzo. Y luego van a elaborar el foro reflexivo. El foro reflexivo, que es el que está marcado acá, será de la fecha 22 al 24 de marzo y ahí ustedes deben leer lo que aparece en el aula virtual. Les voy a mencionar que si tienen el acceso directo a su foro, por favor pasen y lo visualicen para que podamos ir resolviendo dudas si es que las tuvieran. De igual manera se los voy a explicar. Ustedes tienen ahí en el foro una lectura. Correcto. Esa lectura les va a servir para poder opinar o dar un planteamiento general acerca del tema. La lectura está extraída del libro Aprendizaje Invisible. Leen todo el contenido y cuando hayan terminado de leerlo, deben elaborar lo que se encuentra al final, aquí, en esta área. Dice, explique una actividad de un área específica de su elección
para promover el aprendizaje informal intencional. Este está explicado en la lectura que ya realizaron. Y luego, en el otro, ejemplifique una actividad de un área específica de su elección para promover el aprendizaje informal inesperado. Así es que ustedes deben plantear 2 actividades, una para el aprendizaje informal intencional y el otro para el aprendizaje informal inesperado. 2 actividades y ustedes eligen de qué área la desean trabajar. Si gustan, pueden trabajarlo para el área de matemática, para el área de comunicación y lenguaje, o si ustedes quieren trabajarlo para el área de ciencias naturales. Ustedes eligen el área y también el grado al que lo desean trabajar. Claro, si ustedes son docentes en actividad, por favor, traten de trabajarlo en el área que ustedes aplican su profesión. Y si no, elijan una que ustedes consideren les es más factible. Hasta ahí está la primera explicación. Después de leerlo, elaboran estos 2 aspectos. Y esos 2 aspectos son los que van a contestar en su foro. Entonces, no lo elaboran como una tarea específica en un documento, sino toman en cuenta esto y ustedes opinan acerca de qué actividad trabajarían para cada uno de los dos aspectos que menciono ahí. De esa manera, entrarían ustedes a hablar o a platicar sobre esa exposición. Y luego, en la nota final dice, recuerde, es 1 punto por su opinión personal al respecto y 2 puntos por comentar a 2 compañeros del aula virtual. Entonces, luego que yo ya opiné, ya tengo 1 punto ganado, porque ya participé. Pero tengo que ir y buscar el tema de otros compañeros y opinar lo que ellos realizaron. Eso me va a otorgar a mí 2 puntos más, 1 por cada compañero que yo haya comentado. ¿Me explico? Ay, sí. Claro, es cuando yo vi todo eso, decía, aprendizaje formal internacional ocurre con el texto, como cuando comencé a leer dije, santo cielo. Pero ya quedó explicado. Ya quedó, bueno, entonces, cuando hayan terminado de comentarles a sus compañeros, ya se finalizó la parte del foro, ya opinaron ustedes y luego ya fueron y comentaron lo que otros compañeros realizaron. Les doy este ejemplo, sigan con el planteamiento, está de acuerdo con la opinión de y por qué. Es decir, si un compañero mencionó que realizaría una actividad de, por ejemplo, de un chat o de una grabación de video de YouTube para un área de arte, pues entonces yo debo mencionarle que sí estoy de acuerdo porque es importante promover el aprendizaje a través del arte o aprender a través de un video o de un podcast. Yo puedo opinar acerca de eso, pero cuando ustedes comenten, que no sea muy cerrada su opinión, sino que dé una diversidad de conocimiento al momento de opinar. Bueno, esa sería ya la parte del foro. No sé si tienen alguna duda o estamos bien con eso. Sí, está bien. Bueno, una vez finalizado el foro, entonces podemos pasar a otro aspecto que es las actividades. Chaito mencionó si solamente en alguna herramienta especial o podemos elegir. A ver, Chaito, ¿me puede explicar su pregunta un poquito para poder ser más específica en responderle? Tal vez sea pregunta sobre el foro, pero quedó explicado que ahí mismo lo vamos a realizar. Sí, ahí mismo responden ustedes. La idea es que cuando ustedes comenten, tengan un fundamento para comentar. Gracias. Así bien. Entonces, Chaito estaba preguntando sobre el ensayo, pero sí son 2 cuartillas en Word. Es lo que trabajan ustedes al final de la última semana, en las 5 semanas. Ahí elaboran ustedes ya su ensayo. Si quieren, lo pueden ir trabajando desde ya y tenerlo listo para la última semana. Muy bien, Chaito. Entonces, continuamos con la actividad de aprendizaje. Y bueno, la actividad de aprendizaje, como ustedes la van a poder visualizar, deben colocar la información
siguiente. Se las voy a colocar en pantalla por si no la tienen, pero si ustedes están en acceso, pues visualícenla. Van a elaborar una infografía. La infografía debe contener lo siguiente: analiza procesos de aprendizaje a través de la ubicuidad y realiza un análisis crítico. Eso es lo que yo necesito que cumplamos. ¿Qué es lo que van a hacer? Está en la parte de abajo, ya no está de negrilla. Integración de aprendizaje formal, informal, situado y experimental, lo van a encontrar en el contenido teórico del aula virtual. Ahí está que es un tema, y sobre eso van a exponer la situación del aprendizaje formal individual y del aprendizaje informal individual. Ahí les aparece un cuadrito que van a poder ustedes observar y define cada actividad, tanto del aprendizaje formal individual como del aprendizaje informal. Aquí lo podemos visualizar en la pantalla, si es que tienen este acceso. La estructura de aprendizaje formal, y les aparece un cuadro del individual y un cuadro del individual informal. Cada una de estas actividades que están acá descritas, es necesario que ustedes comenten, que ustedes hagan un análisis sobre las ventajas y desventajas que tiene el aprendizaje informal individual y el aprendizaje formal individual. Sobre eso van a desarrollar una reflexión de ventajas y desventajas. Y posteriormente, en la parte de abajo dice, realiza propuestas. Por lo tanto, ustedes van a realizar una propuesta de actividad de aprendizaje completa donde se utilice una red social, solamente una red social. Ustedes pueden plantear una solución, por ejemplo, para que se desarrolle el aprendizaje formal individual, yo propondría que los estudiantes elaboren un podcast. Bueno, entonces explico cómo el estudiante debería de trabajar el podcast. Si es que va a hacer una grabación de una entrevista, si va a poder trabajar, digamos, como si fuera un noticiero, cómo lo voy a plantear para que el estudiante lo desarrolle. O puede ser que yo elija trabajar sobre YouTube. ¿Cómo le voy a explicar al estudiante o cómo va a desarrollar toda la actividad de aprendizaje? Es lo que debo explicar en la infografía. Entonces, esta información debe estar contenida en la infografía. Hacerlo de una forma creativa, totalmente innovadora, y no van a colocar contenido teórico de documentos, sino todo esto debe ir explicado a través de una infografía. ¿Qué debe contener la infografía? Bueno, acá está la rúbrica para que ustedes la descarguen y puedan tener los aspectos que se van a evaluar en la infografía. Así es que eso lo pueden ustedes visualizar. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Tengo ya un minutito para resolverles dudas o comentarios. Y eso sería todo para esta semana. Licenciada, buenas noches. Le saluda Alice. Buenas noches. Un inconveniente ahorita acerca con mis compañeros y que no podemos marcar la asistencia. No sé cómo debería de salir la asistencia, porque a algunos les marca y a otros no. Entonces no sé cómo la toma usted. Bueno, déjenme revisarlo. Igual si ustedes colocaron acá su nombre en el chat, yo desde acá les puedo tomar la asistencia. No hay problema. Ok. Gracias, muy amable. Bueno, para servirle. Bueno, si no tienen alguna duda, solamente mencionarles, la próxima semana estamos